Dios les bendiga, bienvenidos a esta transmisión de este día. Gracias a Dios nos concede una vez más leer su santa palabra. Y vamos a hacerlo con la ayuda del Señor en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 57. Y dice, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Y vamos a orar a Dios pidiéndole al Señor que tenga misericordia y nos ayude. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, muchas gracias Señor por concedernos esta bendición de poder estar en tu casa y de poder alabarte, de poder glorificarte y de poder leer tu santa palabra. Gracias Señor. Ahora te rogamos nos ayudes de tal manera que esta palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres en nuestra vida. Estamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. En esta ocasión vamos a hablar de los propósitos de año nuevo. Y dependiendo de la edad de cada uno, pues vienen siendo diferentes los propósitos. Se dice que pues los más jóvenes, pues sus propósitos es tener buenas amistades, tener tiempo libre, tener éxito profesional. Personas un poco más mayores, pues tienen el propósito de lograr aportar algo para mejorar su entorno o la sociedad, tener una vivienda y algunos otros más, tener hijos y tener oportunidad de viajar. Pero conforme van pasando los años, pues llega el momento en que para algunos su propósito es tener buena salud, tener buena relación con su pareja, tener dinero para tener una vida confortable y así sucesivamente. Llega el momento también en que pues lo único que se desea es tener buena salud. Y ya cuando van pasando más los años, pues llega el momento en que la persona, su propósito es sentirse bien, llevarse bien con la familia y sobre todo sentirse útil para los demás. Y así podemos encontrar pues diferentes propósitos que la gente tiene: bajar de peso, tener un nuevo trabajo, terminar una carrera universitaria, adquirir una casa, tal vez un nuevo teléfono, tal vez cambiar el carro, pagar cuentas y algunos pues dejar vicios, tener noviazgo, en fin, pueden ser diferentes los propósitos que cada persona tiene. Sin embargo, para el cristiano, a la edad que sea, puede ser joven, puede ser adolescente, puede ser niño o puede ser mayor, a la edad que sea, los propósitos pues deben ser conforme a la palabra del Señor. Y sabemos que la palabra del Señor siempre tiene para nosotros la enseñanza. Encontramos que todo esto lo podemos lograr porque el Señor nos da la victoria. El Señor es el que nos da el triunfo.
El Señor es el que nos ayuda a salir adelante. Así que es importante que cada uno de nosotros se proponga estos nuevos propósitos, que cada uno lo desee, que cada uno busque la forma de lograr estos propósitos. Sabemos que hay un peso, hay un peso que la palabra del Señor nos muestra y es el peso del pecado, que definitivamente nosotros lo tenemos que dejar, que quitar de nuestra vida. Y también necesitamos una buena alimentación, no solamente física, sino también espiritual. En la vida del cristiano hace falta esta buena alimentación. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Comer es ingerir algo en nuestro ser que satisface nuestra hambre, nos nutre y nos da energía. Lo que comemos suple nuestros cuerpos con nutrientes de modo que nos sustentan e incluso nos hacen crecer. Nuestros cuerpos se componen de lo que ingerimos. Lo que comemos, es decir, el alimento, debe provenir de materia viva. Por ejemplo, una roca, la cual es materia inorgánica, no nos nutre, pero la manzana sí nos nutre. Lo que comemos debe tener el elemento de la vida para que nos nutra. Asimismo, la comida espiritual es ingerir algo de la vida divina. La verdadera comida espiritual nos satisface interiormente y nos fortalece para vivir una vida cristiana normal. A medida que ingerimos la comida espiritual, crecemos en la vida de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Porque en este mundo, en esta vida, pues hay muchas fuentes de las cuales el humano pudiera alimentar su mente, su corazón, pero solamente la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra del Señor nos muestra cómo en ocasiones pues existen las dificultades, aún dentro de la iglesia del Señor. Gálatas 5, 14 y 15 dice: porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también nos consumáis los unos a los otros. Definitivamente cada uno de nosotros debe estar motivado por el amor de Dios, y no convertirnos en críticos de otros. Dejamos de buscar lo bueno en los otros y solo vemos sus faltas. Y esto rompe la unidad de los creyentes, esto perjudica la buena relación de la iglesia. Así que si usted ha hablado a espaldas de alguien, en contra de alguien, ha enfatizado mucho sus flaquezas, sus debilidades, sus lados fuertes, tengamos presente que el mandato del Señor es amarnos unos a otros. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Así que cuando note que se está convirtiendo en un crítico y está hablando de las personas, recuerde que es necesario detenerse a meditar un momento y que tal vez algunas cosas sea necesario decirlas, pero hay que decirlas frente a frente, como dice la palabra del Señor, y no estar perjudicando a los demás. Levíticos 19:16 nos dice: no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Y Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo íntimo del vientre. Es tan difícil negarse a escuchar un chisme como lo es rechazar un postre delicioso. Probar un simple bocado de cualquiera de los dos crea un deseo irresistible. Así que debemos resistirnos a todos los rumores, todo lo que escuchamos por ahí. Recordemos que muchas de estas cosas no edifican, no alientan, no dan vida. Solamente la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice la palabra del Señor también ahí en Hebreos 12:1 y 2: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Es necesario despojarnos de todo lo que nos impide avanzar, particularmente de toda forma de pecado. Toda forma de pecado debe quedar a un lado y nuestra vida debe ser liviana, libre de toda carga, libre de todo pecado. La vida cristiana requiere de que se lleve a cabo un trabajo arduo, requiere poner todo de nuestra parte y también requiere poner a un lado todo aquello que pone en peligro nuestra comunión con Dios. Es necesario hacerle frente al pecado, rechazarlo y que el Señor con su sangre preciosa nos limpie. De otra manera, pues seguiremos llevando cargas que no debemos llevar. Y para que podamos hacerlo con mucha eficiencia, debemos fijar nuestros ojos en el Señor. Si no ponemos los ojos en el Señor, vamos a titubear. Vamos a titubear y entonces va a haber un atraso en nuestra vida espiritual. Corremos el riesgo de detenernos y de no continuar. Pero si ponemos los ojos en el Señor, entonces tendremos la grande bendición de seguir adelante, de culminar la carrera, pelear la buena batalla y poder llegar a la meta, que es el reino de los cielos. Es necesario entonces que cuidemos de qué nos alimentamos, porque existen muchas cosas que solamente nos traen cargas y peso que nos impide avanzar.
pero si nos alimentamos de la palabra del Señor, no nos trae peso, nos trae fortaleza, nos trae alimento, nos trae sustento. Es por eso que necesitamos alimentarnos debidamente, alimentarnos de tal manera que nuestra vida espiritual esté fortalecida. También dice 1 Timoteo 4:7, mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Vemos que la misma palabra de Dios nos está hablando de que existen muchas fábulas, pero las fábulas no alimentan, las fábulas no nutren, las fábulas no nos ayudan, pero sí nos ayuda a ejercitarnos en la piedad. Ejercitarse también es necesario. Y aunque pues la palabra del Señor nos dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercicio espiritual es muy importante. Dice, ejercítate para la piedad. Y la palabra del Señor nos muestra que el mismo Señor nos está hablando por medio de este versículo que nosotros debemos ejercitarnos. ¿Qué cosa es la piedad? Bueno, una definición dice que es un sentimiento de compasión hacia las demás personas que sufren o padecen. Este sentimiento de compasión pues solamente puede surgir en un corazón que tiene a Cristo Jesús. Y aunque tal vez también puede llegar a estar en otras personas, pero en el cristiano debe existir este sentimiento. Algunos han pasado los años y no han cambiado, su carácter negativo aparece intacto, su impaciencia, su pereza y muchas otras cosas más que no han cambiado. Y que ojalá y en este año haya ese propósito de ese cambio. En el Nuevo Testamento, el término piedad se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios y el cumplimiento de la vida religiosa. Así que ejercitarse en la piedad, pues también es que nosotros nos ejercitemos diariamente en la obediencia y en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, de tal manera que estemos cada día en buenas condiciones espirituales y claro que también en buenas condiciones físicas, porque pues si tenemos una buena condición espiritual, pues entonces también las pruebas, las luchas, las batallas, pues estaremos enfrentándolas con la ayuda del Señor. Sabemos que nuestra salud física está propensa a enfermedades, accidentes, pero si estamos bien espiritualmente, entonces estamos fortalecidos con Dios, estamos usando la fe, estamos usando la palabra de Dios y estamos desarrollando una vida espiritual fuerte. Si este es uno de sus propósitos, el Señor le ayudará para llegar a ser un cristiano fortalecido, firme y fiel. Pero también la palabra del Señor nos muestra que hay necesidades en la obra del Señor y que nosotros como cristianos pues debemos tener el propósito de trabajar en la obra de Dios. Algunos dirán, yo estoy trabajando en la obra de Dios.
pero pues tal vez se puede trabajar más, tal vez se puede dedicar un poco de más tiempo para predicar la palabra del Señor. Dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que todo lo que llevemos a cabo, pues debe también incluir crecer en la obra del Señor. Crecer en la obra del Señor es evangelizar, es trabajar, construir templos, casas de oración, luchar para que las almas lleguen al conocimiento de la verdad, porque dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados, fuimos escogidos para anunciar las virtudes del Señor. Y sabemos que son muchas las virtudes del Señor que se deben anunciar para que lo conozcan, que se deben anunciar para que sepan de Él, que se deben anunciar para que las almas lleguen y puedan adquirir, encontrar salvación en Cristo Jesús. Sabemos que el Señor pues ha llevado a cabo un sacrificio perfecto y ha triunfado ahí en la cruz. Y ahora podemos, con la ayuda de Dios, llegar hasta la misma presencia de Dios. Él es el mediador, pero pues tenemos la responsabilidad de llevar a otros también hasta la presencia de Dios y procurar siempre estar unidos en Cristo Jesús. Sabemos que tenemos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo y nuestra tarea también es reconciliar al hombre con Dios para que el hombre se acerque a Dios, como dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador es un representante oficial de un país en otro. Y como creyentes somos embajadores de Cristo, enviados con su mensaje de reconciliación al mundo. Debemos recordar que esta es una responsabilidad muy importante que no debemos dejar de cumplir. Y creo que si lo está haciendo, pues sígalo haciendo. Si no lo está haciendo, pues que este también sea un propósito de año nuevo. Porque aún dentro de los creyentes, aún dentro de la iglesia, hay creyentes o hay personas que por alguna razón se han apartado. Dice Santiago 5:19 y 20, hermanos, si alguno entre vosotros se ha errado de la verdad y alguno lo convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Este es un trabajo muy importante porque hay muchas personas fuera del camino de Dios. Han errado, se han extraviado. Era
un miembro de la iglesia o un miembro de la familia de Dios, pero ha caído en pecado, se ha alejado, se ha extraviado porque se ha ido por caminos equivocados, su conducta, su fe ha errado, de tal manera que ahora necesita que alguien lo regrese al camino de Dios, que alguien lo anime a regresar, que alguien lo ayude para que pueda regresar a su lugar como miembro de la iglesia. Ha caído en pecado, pero el Señor lo puede levantar, pero siempre se necesita que alguien le hable, que alguien luche para que esta persona no vaya a condenación, sino que regrese a Cristo Jesús y alcance vida eterna. Es muy serio este problema porque hay muchas almas que han errado de la verdad y que usted puede ser el instrumento que use Dios para que otra vez esté en el camino y de esta manera sus pecados sean borrados, sus pecados sean lavados y otra vez sea una nueva criatura. Pero también entre los propósitos de Año Nuevo, pues es importante que haya un cambio en la vida de cada cristiano, porque pues dice la palabra del Señor que a veces hay costumbres o hay cosas que se hacen costumbre, como la de no asistir a la casa de Dios. Y hay otras cosas más que se pueden convertir en una costumbre. Pero eso tiene que cambiar. Cambiar para agradar a Dios. Tenemos un pasaje en la palabra del Señor, Efesios 4, 22 al 32. Este pasaje nos muestra un grandes cosas, un grande propósito nos muestra en muchas cosas, en muchas áreas de la vida. Dice la palabra del Señor, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Esto, pues en primer lugar, es para aquellos que todavía están viviendo en el pecado, en la maldad, lejos de Dios, sin santidad, sin fidelidad, sin dar el paso de obediencia, todavía están viviendo la pasada manera de vivir, aunque ya conocen, aunque ya saben que hay un Salvador, que el Salvador es Cristo Jesús, pero no lo han hecho y es necesario proponérselo en este año para que haya ese cambio. En primer lugar, a quien se agrada es a Dios. Y luego dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Que haya desde la mente, desde el corazón, este propósito de vestir el nuevo hombre. Vestir el nuevo hombre es ponerse las vestiduras del cristiano, esas vestiduras que el Señor da a su iglesia. Pero debe haber un propósito desde la mente, del corazón, para que haya ese cambio y entonces pueda verse un cristiano verdadero, un cristiano santo, un cristiano fiel, un cristiano esforzado, un cristiano preparado para el encuentro con Dios.
Para esto dice, por lo cual dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sabemos que la mentira pues nunca va a traer nada bueno, siempre va a traer problemas, divisiones y muchas cosas más entre las personas. Y mayormente en el camino del Señor, algunos para justificarse, porque no se han consagrado al Señor, porque no se han esforzado, buscan cualquier excusa que en realidad es una mentira. Por no cumplir alguna responsabilidad, buscan una respuesta, pero que es mentira. La realidad es que no lo quisieron hacer, no hubo voluntad de hacerlo, en fin. Pero Dios no quiere que se hable mentira, sino que se hable verdad. Aunque hablando la verdad se tenga que responsabilizar de sus actos, de sus hechos, pero esto es lo que le agrada al Señor, la verdad. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sabemos que muchas veces el enojo no se puede evitar, pero sí se puede controlar, mayormente con la ayuda de Dios. Y la palabra del Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, así que todo debe ser resuelto el mismo día. Hay personas que tienen algún enojo por días, por semanas, por meses y algunos hasta por años todavía están con algún enojo. Y esto no le agrada al Señor. El Señor no quiere un pueblo enojado. El Señor quiere un pueblo alegre, gozoso. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero el que está enojado no lo puede hacer, no puede cantar con libertad. Por eso es necesario un propósito de año nuevo, manejar ese enojo, estar a cuentas con Dios y agradar a Dios. También dice, el que hurtaba no hurte más trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Este también es un buen propósito, que el que solamente buscaba la forma de vivir de alguna manera, pero no una manera legal, una manera buena, pues dice que trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, que en este año su trabajo sea limpio, su trabajo sea agradable a los ojos de Dios y aún tenga para compartir a los que padecen necesidad. Y esto pues es siempre una grande bendición, que ese propósito exista en quienes hasta aquí no lo han hecho. Pero también dice, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Esta parte nos muestra la importancia de nuestra forma de hablar, que no sea en doble sentido, que no sea insinuando cosas, que no sea ofendiendo, que no sea faltando al respeto, que no sean palabras, como dice aquí, sin edificación, que no sean palabras torpes, vanas, sino palabras sinceras, palabras sanas, palabras edificantes, palabras que, como dice aquí, de gracia a los oyentes, porque esto demuestra también cómo está el corazón.
ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es necesario que haya ese propósito, ese deseo, que no tengan temor de hablar con usted, sino al contrario, les agrade una plática con usted porque tenga palabras que edifican. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Muy importante este propósito, no contristar al Espíritu Santo de Dios. Sabemos que una mala actitud, una mala acción, una mala palabra, una mala intención contrista al Espíritu Santo de Dios. Y es necesario que no se contriste porque con Él estamos sellados para el día de la redención. También dice, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia, toda amargura y enojo, ira, voces, cuántas cosas puede llenar un corazón, tener un corazón y que luego pueden ser expulsadas en las palabras, en la vista, en las acciones. Pero todo esto puede ser quitado del corazón, porque Dios puede dar nuevos corazones. Dios puede hacer nuevos corazones. Dios puede limpiar todos los corazones con su sangre preciosa y hacer corazones limpios que agraden a Dios. Y dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Este es un buen propósito, ser benignos y misericordiosos unos con los otros. Si esto lo logra el cristiano, nunca más tendrá enemigos, nunca más tendrá discusiones y dificultades. Si logra perdonar, también esto traerá una grande bendición en su vida. Y si así toda la iglesia y si así todas las personas se lo proponen, pues siempre habrá armonía, siempre habrá paz, siempre habrá convivencia, siempre habrá una iglesia como el Señor la quiere, como el Señor la desea, una iglesia unida, una iglesia santa, una iglesia esforzada, una iglesia que solamente alaba y glorifica el nombre del Señor. Así que debemos esforzarnos para que logremos, con la ayuda del Señor, ser esa iglesia. Y ese propósito de lograrlo, pues el Señor es el que nos puede ayudar. Otro propósito, pues es la oración. Y tal vez podamos decir, sí, ya estamos orando. Y la palabra del Señor en San Lucas 18:1 dice, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Insistir en nuestras oraciones hasta que haya respuesta. No significa vanas repeticiones, no. La oración perseverante implica ser constante en nuestras peticiones delante de Dios. Porque día con día tenemos la oportunidad de hacerlo y día con día enfrentamos diferentes necesidades, diferentes problemas, enfrentamos diferentes cosas y es necesario que nuestra oración pues sea continua. Es necesario orar siempre. No podemos orar un tiempo y dejarlo de hacer. No podemos orar unos días y después ya no hacerlo. Es necesario orar
siempre. No debemos rendirnos. Existen testimonios de quienes oraron años por una necesidad y Dios la suplió. Oraron años por un problema y el Señor lo resolvió. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Tal vez no podemos pasar todo el tiempo de rodillas, pero sí podemos tener una actitud de oración todo el tiempo, reconociendo que dependemos de Dios y que tenemos la determinación de obedecerle en todo. Así que es necesario orar y orar con frecuencia, espontáneamente. Tal vez en unas partes sean oraciones cortas, pero siempre debe haber una actitud de oración. Y qué bueno que su propósito en este año también sea orar. Orar más de lo que está orando. Y posiblemente algunos no han orado en su casa, no han orado en secreto con Dios, pero en este año lo pueden tener como un propósito a lograr, de tal manera que haya oración en su vida. También San Mateo nos habla algo muy importante acerca de la palabra de Dios, y en este año debemos estudiar más la palabra de Dios. Gracias a Dios, algunos ya han leído toda la Biblia, algunos ya la han leído 1, 2, 3 veces o tal vez más, pero hay quienes no, hay quienes todavía ignoran muchas cosas de la palabra de Dios y es necesario que haya este propósito. Quienes todavía no han leído toda la Biblia, pues que haya el propósito de que en este año se lea la palabra de Dios. Dice San Mateo 4:4, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos cómo el Señor Jesús dice, escrito está. Y eso que está escrito, precisamente la palabra de Dios, es la que nosotros debemos leer. En este caso, utilizando lo que está escrito, pues fue rechazado el argumento del enemigo en aquella tentación. Y en nuestras tentaciones, pues lo que debemos usar es la palabra de Dios. Pero si no la hemos leído, sabemos que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas, pero de lo que hemos leído. Así que es importante que nosotros estemos leyendo la palabra del Señor, la utilicemos en las tentaciones y con la ayuda del Señor seamos vencedores. Romanos 10:17 también dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos definitivamente que pues la gente que no llega a la fe, pues es porque no ha estado leyendo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos lleva a tener fe, a que nazca la fe, a que crezca la fe. Y si el propósito es leer la palabra de Dios, pues también su fe crecerá. Y también pues tendrá una vida conducida por la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3:15-17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que no deberíamos estudiar la palabra de Dios solo para saber, solo para conocer o solo para tener argumentos. La palabra del Señor dice aquí que nos hace sabios, sabios para la salud por la fe, que es en Cristo Jesús. Para eso es la palabra de Dios. También para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Para eso es la palabra de Dios. Para que aprendamos, para que seamos redarguidos, para que seamos corregidos y para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y para que seamos instruidos para toda buena obra. Recordemos que de la iglesia, de los cristianos, se esperan que haya siempre buenas obras y es necesario que nos dejemos llevar por la palabra de Dios para que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta vida y de esta manera sirvamos a Dios y sirvamos de alguna manera como un ejemplo de vida cristiana. También hay algo muy importante y es buscar ser llenos del Espíritu Santo. Porque es indispensable para la vida del cristiano. Dice San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y está hablando del Espíritu Santo que ha sido enviado precisamente para que esté con nosotros, para que nos acompañe, para que nos fortalezca, para que nos aliente, para hablar con confianza. La palabra del Señor en Hechos 4:31 dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Esto es indispensable para seguir compartiendo el Evangelio, para seguir llevando el mensaje de salvación con confianza, con seguridad, con templanza. Es necesario el bautismo, ser llenos del Espíritu Santo para que haya esa osadía para hablar sin reserva, con libertad, con franqueza, con entusiasmo, que todo se pueda hacer, pero con el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, pues se hablará con cobardía, con timidez, que no será muy favorable, no será muy fructífero, pero si es con poder, con autoridad de Dios, entonces Dios hará grandes cosas por medio del Espíritu Santo. También recordemos lo que dice Hechos 6:8, pero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Aquí vemos que también los milagros los hace Dios, los hace el poder del Espíritu Santo, pero pues se necesitan elementos llenos del Espíritu Santo. Así que hace falta que esa palabra pues vaya respaldada por el poder de Dios. También para algunos que todavía no son salvos, esta es otra oportunidad de hacerse el propósito de ocuparse en su salvación. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Algunos ya tienen muchos años que asisten a un templo, ya tienen muchos años de conocer la palabra del Señor y sin embargo todavía no se han decidido a dar el paso de obediencia. Pero el Señor les está llamando a ocuparse en su salvación. Que el propósito de este año también sea eso para quienes todavía no son salvos. Ocuparse de su salvación. Tendrán tal vez otros planes, pero no debe faltar este. No debe pasarse por alto este, porque la salvación es para vida eterna. Tal vez sus otros planes, sus otros propósitos sean para la vida en esta tierra, pero la salvación es para la eternidad. Así que se necesita ocuparse, también tener ese propósito y de esta manera estar preparado para cuando el Señor venga. Y en la vida cristiana, pues también debe haber un propósito diario. Dice Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Es necesario que cada uno se proponga mantenerse en limpieza, todos los días, una vida limpia, una vida lavada por la sangre de Jesucristo. Y otra cosa muy importante cada día también, pues es el cuidado. Dice Romanos 12:11, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Todo esto es parte de lo que debemos cuidar diariamente. Diariamente debemos tener el cuidado de nuestra vida espiritual para que, llegado el momento, pues nosotros vayamos con Él. Dice Apocalipsis 19, 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Así que es necesario que estemos preparados, porque Cristo viene y esos propósitos de Año Nuevo debemos llevarlos a cabo de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a la condición en que nos encontremos, para que cuando el Señor venga, vayamos con Él. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, muchas gracias te damos en esta hora por concedernos, Señor, esta bendición de leer tu palabra. Te ruego nos ayudes, te ruego estés con tu pueblo, estés con tu iglesia y que cada uno tenga propósitos definidos, propósitos de buscarte, servirte, honrarte, alabarte, glorificarte, adorarte y servirte con todo el corazón. Y de esta manera también la preparación de tu iglesia, la preparación de cada miembro de la iglesia sea un propósito en la vida de cada uno en este año, y que tú nos ayudes para que cada uno de estos propósitos se lleguen a cumplir, se lleguen a la realidad, tu nombre sea glorificado y cuando tú vengas, vayamos contigo. La gloria y la alabanza es para ti, Señor. Amén.